Saludos, mi nombre es Armando Rivas Valencia, yo soy cirujano general y cirujano de cáncer. Actualmente funjo como cirujano de staff del Hospital Militar Central de El Salvador. Estuve ahí también como jefe de residentes de los servicios de cirugía y también he sido cirujano del Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social en San Salvador y del Hospital Lamatepec del Seguro Social también en San Salvador. Me gradué como médico general de la Universidad Nacional de El Salvador en 1999. También me gradué como cirujano general del Hospital Militar Central de El Salvador en 1994 y como cirujano de tumores, especialista en tumores y cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en México, Distrito Federal. Actualmente estoy realizando estudios de ingeniería en computación, ya que estoy interesado en desarrollar proyectos de cirugía robótica y de tecnología de información médica en Israel, si Dios lo permite. El objetivo de estos proyectos es mejorar la calidad y bajar los costos de la atención médica para todos los en nuestro país. Se me ha pedido que les trate de explicar un poco sobre lo que es el monitoreo electrónico del cuerpo humano, así es que voy a tratar de darles algunas ideas fundamentales sobre qué tipo de información es la que se registra y se monitorea en el cuerpo humano a través de dispositivos electrónicos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la tendencia ahora de que muchos dispositivos para monitoreo eléctrico se están construyendo en la forma de interfaces para poder utilizar la computadora como monitor. O sea que básicamente se construyen dispositivos electrónicos, a veces inclusive bastante sencillos, y se diseña software específico para poder hacer lecturas de monitoreo electrónico de un paciente utilizando los componentes que ya están en la computadora disponibles. Esto sobre todo se utiliza en consultorios o en clínicas particulares donde es más económico simplemente poder utilizar una computadora como monitor que comprar un monitor específico para cada cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo se puede crear un dispositivo que conectado a la computadora la convierte en un monitor de este tipo. Este es un monitor de oximetría y pulso, o sea, mide la concentración de oxígeno y a la vez lleva un control del pulso del paciente. En la pantalla de este monitor, pues básicamente lo que hace es que al correr el software nos muestra la onda del pulso y nos muestra los valores de oximetría y pulso. A su vez, pues también el software advierte si hay una caída de la oximetría o del pulso o una aceleración del pulso en el paciente, o sea que el paciente esté con el pulso muy elevado o muy bajo, o que tenga las concentraciones de oxígeno por abajo de 90, se supone que ya debe de advertir el equipo. También permite poner música ambiental por si se está haciendo el monitoreo en un paciente que se ha sedado y que se le está haciendo algún procedimiento. También lleva un control del tiempo transcurrido y puede además tener un segundo cronómetro para monitorear un tiempo que se necesite, por ejemplo los tiempos de isquemia o los tiempos para aplicación de un anestésico, porque algunos anestésicos locales requieren 2 minutos y medio para alcanzar su efecto máximo. Entonces es deseable tener en un monitor algo que le avise al médico de que
de que ya ha transcurrido un tiempo determinado. También, por ejemplo, los tiempos de isquemia, cuando se hace cirugía de mano, en donde se aplica un torniquete para que no haya flujo de sangre a la mano y poder operar en condiciones sin sangre. Pero la isquemia máxima tolerada es de 15 minutos, ¿ve? Entonces también ahí podría utilizarse un segundo cronómetro en estos monitores que avise al cirujano cuando ya está cerca de los 15 minutos de isquemia, por ejemplo. Luego aquí tenemos entonces este software, porque básicamente es un software y lo único que se utiliza para poder convertir una computadora común y corriente en un monitor de oximetría y pulso es un fotointerruptor de este tipo, de los que cuestan 25 centavos de dólar en cualquier venta de partes electrónicas, y este se conecta a un plug que va a la entrada del micrófono de la tarjeta de sonido de la computadora. Luego al paciente solo se le pone una fuente de luz en el otro extremo y en a un lado del dedo y en el lado del pulpejo, o sea, de donde está la huella digital, pues ahí se le coloca este dispositivo, el fotointerruptor. Luego desde luego esto se puede hacer en una forma un poquito más sofisticada y más presentable. Aquí solamente estamos presentando de la manera más sencilla para que todos comprendan la idea. Entonces este dispositivo utiliza las propiedades de la misma sangre, de que al estar oxigenada es más transparente o transmite mejor la luz, y también la sangre, cuando el flujo de sangre llega al dedo, produce mayor opacidad de este. Entonces esas dos propiedades son las que por medio de este sencillo dispositivo se le da entrada a la tarjeta al micrófono en la tarjeta de sonido de la computadora, y luego con el software respectivo pues se puede interpretar toda esta información recibida a través del micrófono. Y claro, hay algunos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, en la tarjeta de sonido hay que activar el bass boost, o sea, el incremento para frecuencias bajas, para que pueda interpretar la señal que va a recibir de esta forma, porque es una frecuencia sumamente baja la que va a recibir, es la frecuencia del pulso, y entonces ya poder utilizar el software para generar una imagen del pulso, de la onda del pulso, y los valores de oximetría y pulso en la misma pantalla del computador, ¿ve? Y sin hacerle ningún cambio ni poner en riesgo en ninguna forma al computador, ¿verdad? Y la gran ventaja es que, por ejemplo, actualmente un monitor de oximetría, solo de oximetría portátil, por ejemplo, podrá estar costando entre 200 y 300 dólares, y ya un monitor en forma que haga todas las funciones que hace este monitor, digamos, que es básicamente software, y con esta pequeña dispositivo nada más para poder hacer la interpretación de la información, ya uno que tenga todas estas capacidades puede estar costando entre 5.000 y 10.000 dólares, nuevo, claro, ¿eh? Entonces sí es un ahorro para cualquier clínica particular o para cualquier médico que quiera utilizar un equipo de este tipo en su consultorio. Dentro de poco vamos a mostrar un ejemplo, vamos a mostrar un video de cómo funciona este software, para que vean cómo se pueden obtener ideas bastante útiles a partir de dispositivos bastante simples. Y desde luego, ya con los conocimientos que ustedes como estudiantes de esta carrera tienen, pues la creatividad que pueden llegar a tener, pues el límite es solo su imaginación, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de orientarlos de manera de que vean todas las aplicaciones que actualmente existen y que ustedes puedan ir descubriendo cómo pueden generar equipos cada vez más eficientes y más económicos, sobre todo para nuestros países como El Salvador, que somos tercermundistas y que no podemos estar invirtiendo en equipos sofisticados y caros, y que para poder conseguir un repuesto o repararlo sale sumamente caro. En cambio, aquí utilizando pues la misma computadora es sumamente fácil
implementar un dispositivo de estos y inclusive hasta reparar la computadora sale más barato, ¿verdad? Que estar reparando un equipo de estos ya específico solo para eso, ¿verdad? Entonces, como hemos visto hasta ahora, la mayoría de los sistemas de monitoreo electrónico del cuerpo humano se fundamentan en 3 o 4 tipos de dispositivos principales. Lo que serían fotointerruptores o sensores sensibles a la luz, que permiten hacer el análisis de por ejemplo, la oximetría. Lo que son los electrodos para medir microvoltajes, que se utilizan ampliamente en cardiología, pero también se utilizan en neurología, en lo que es el estudio de la conducción nerviosa, en neurología para hacer los electroencefalogramas, y pues tienen todas estas aplicaciones. Básicamente los equipos lo que hacen es, mediante electrodos, medir variaciones de microvoltaje, o sea, diferenciales de potencial en lo que es la superficie del cuerpo. Luego están los sensores, que son básicamente de audio, porque son en realidad micrófonos muy sensibles, digamos, que permiten analizar formas del sonido, ondas de sonido de diferentes estructuras, como las de los latidos cardíacos, etcétera. Y luego están los transductores de ultrasonido, que lo que hacen es emitir una onda sonora de ultrafrecuencia no audible por el oído humano, y luego recogen la onda para poder, en base a la reflexión de esta onda, poder formar una imagen en 2 dimensiones de las estructuras internas del cuerpo, y que esto pues tiene un montón de aplicaciones a nivel cardíaco, en los ecocardiogramas, a nivel abdominal para ver el hígado, vesícula, vías biliares, riñones, vejiga, pelvis, para el embarazo también, para monitorear el embarazo, etcétera. Y básicamente pues estos serían los tipos de dispositivos electrónicos que con más frecuencia se utilizan para monitorear electrónicamente el cuerpo humano. Desde luego hay muchos otros, y si nosotros extendiéramos lo que es el monitoreo a lo que es imaginología, pues ahí todavía vienen dispositivos mucho más complejos, como son la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética y toda una serie de equipos sofisticados que permiten ya hacer imágenes hasta en 3 dimensiones de estructuras internas del cuerpo humano, hasta inclusive para planear cirugías, etcétera. Entonces, como decíamos, entonces hay básicamente electrodos para medir microvoltajes, micrófonos para registrar sonidos del cuerpo humano, transductores de ultrasonido, fotosensores como fotointerruptores o dispositivos similares para poder medir cambios de translucidez de la sangre, por ejemplo, y así poder sacar una curva de la oximetría y del pulso. Y pues básicamente la gran mayoría de equipos de monitoreo electrónico que se utilizan en los hospitales y en las clínicas, etcétera, se basan en estos dispositivos, en este tipo de dispositivos.